Vamos a viajar, mamá, me dijeron con sonrisas falsas. Pero lo que realmente querían era usarme como equipaje humano y después abandonarme en un hotel de mala muerte mientras ellos celebraban en grande el compromiso de mi nieta. Lo que no sabían es que yo tenía en mis manos el poder de destruir su vida perfecta. Mi nombre es Elsa, tengo 71 años, y pensé que había visto todo en esta vida. 3 meses después de enterrar a Roberto, mi esposo de 45 años, creí que mi hijo Eduardo finalmente me estaba incluyendo en algo importante. Cuando él y su esposa Silvia llegaron a mi pequeño departamento esa tarde de marzo, sus ojos brillaban con una emoción que no veía desde hacía años. Mamá, Isabel se va a comprometer con Javier, me dijo Eduardo, refiriéndose a mi nieta de 23 años. Van a hacer una celebración especial en un resort en la costa. Queremos que vengas con nosotros, que sea un viaje en familia. Silvia asentía a su lado, con esa sonrisa perfecta que siempre me ponía nerviosa. Por primera vez en meses, sentí que mi corazón se llenaba de esperanza. Después de tantos años siendo la abuela que solo veían en Navidad y cumpleaños, finalmente me estaban invitando a formar parte de algo significativo. Isabel era la luz de mis ojos, la única que aún me llamaba por teléfono de vez en cuando para contarme sobre sus estudios de medicina. ¿De verdad quieren que vaya?, pregunté, sin poder ocultar la emoción en mi voz. Eduardo tomó mis manos arrugadas entre las suyas, y por un momento, volví a ver al niño que había criado con tanto amor. Por supuesto, mamá. Eres parte de la familia. Isabel estaría devastada si no estuvieras ahí. Sus palabras me derritieron el corazón. Había esperado tanto tiempo para escuchar algo así. Esa noche no pude dormir de la emoción. Saqué mi maleta más bonita del armario, la misma que Roberto y yo habíamos usado en nuestra luna de miel. Seleccioné cuidadosamente mi ropa, incluyendo el vestido rosa que había comprado para ocasiones especiales, pero que nunca había tenido oportunidad de usar. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Eduardo se encargó de todo, los boletos de avión, las reservaciones del hotel, incluso me ayudó a elegir un regalo especial para Isabel. Su atención y cuidado me recordaron por qué había sacrificado tanto por él cuando era joven. Mamá, vas a estar en el mismo hotel que nosotros, me aseguró la noche antes del viaje. Todo está arreglado. Solo tienes que disfrutar y celebrar con tu nieta. Silvia permanecía en silencio, pero su sonrisa nunca desaparecía. El día del viaje llegó como un sueño. En el aeropuerto, Eduardo cargó mi maleta con tanta gentileza que por un momento olvidé todos los años de distancia que habían crecido entre nosotros. Silvia incluso se ofreció a comprarme una revista para el vuelo. Durante las 2 horas de vuelo, no pude dejar de imaginar cómo sería ver a Isabel radiante en su compromiso. Pensé en las fotografías que tomaríamos juntas, en las conversaciones que tendríamos, en cómo finalmente me sentiría parte de esta familia que parecía haberse olvidado de mí. Al llegar al destino, un chofer nos esperaba con un letrero. Eduardo me ayudó a subir al vehículo, y durante el trayecto hacia el hotel, señaló por la ventana los hermosos paisajes costeros. Mira, mamá, qué belleza. Te va a encantar este lugar. Cuando llegamos al primer hotel, Eduardo bajó mi maleta rápidamente. Mamá, este es tu hotel. Es perfecto para ti, muy tranquilo. Mi sonrisa se congeló cuando vi el edificio, pequeño, modesto, con pintura descascarada. No era lo que había imaginado. ¿Y ustedes dónde se van a quedar?, pregunté, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. Eduardo intercambió una mirada rápida con Silvia antes de responder. Nosotros. Bueno, tenemos que estar en el resort con Isabel, ya sabes, para ayudar con los preparativos. Pero tú estarás muy cómoda aquí. Su voz había cambiado, se había vuelto más fría, más distante. Pero, ¿no dijiste que íbamos a estar juntos? ¿Qué era un viaje familiar?, insistí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Silvia habló por primera vez en horas. Elsa, entenderás que hay limitaciones de espacio. Además, estarás más tranquila aquí. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que había sido engañada, utilizada. No era una invitada de honor, era una carga de la que se habían deshecho de la forma más cruel posible. Terminé aquí, en la habitación 237 de un hotel que olía a humedad y limpiador barato. Desde mi ventana puedo ver a lo lejos las luces del resort donde mi familia está celebrando sin mí. Pero lo que ellos no saben es que Roberto me dejó algo que va a cambiar todo.
El primer día en este hotel fue el más largo de mi vida. Desperté a las 6 de la mañana en una cama que crujía cada vez que me movía, con sábanas que olían a detergente barato y una almohada tan delgada que sentía el resorte del colchón presionando contra mi cuello. La ducha apenas tenía presión de agua, y el desayuno consistía en café aguado y pan tostado que sabía a cartón. Pero lo que más me dolía no era la habitación miserable. Era el silencio de mi teléfono. Llamé a Eduardo 3 veces esa mañana, y las 3 veces me mandó directo al buzón de voz. Le escribí mensajes preguntando a qué hora vendría por mí, cuándo podría ver a Isabel, si necesitaban ayuda con algo. Nada. Ni una respuesta. Desde la ventana de mi habitación, podía ver perfectamente las torres del resort de lujo donde se hospedaba mi familia. Era como si estuvieran en otro mundo, uno al que yo no tenía acceso. Las instalaciones brillaban bajo el sol, con palmeras perfectamente cuidadas y una playa privada que parecía sacada de una postal. Decidí caminar hasta allá. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Eduardo había olvidado venir por mí. Me puse mi vestido rosa, el que había seleccionado especialmente para esta ocasión, y caminé los 20 minutos bajo el sol abrasador hasta llegar a la entrada del resort. Disculpe, vengo a ver a mi familia. Están registrados bajo el nombre de Eduardo Mendoza, le dije al guardia de seguridad con mi mejor sonrisa. El hombre, que llevaba un uniforme impecable, me miró de arriba abajo con desprecio. ¿Tiene invitación para el evento?, me preguntó con tono brusco. No necesito invitación, soy la abuela de la novia, respondí, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. Sin invitación, no puede pasar. Son órdenes estrictas del evento. Sus palabras me cayeron como una bofetada. ¿Órdenes estrictas? ¿Acaso mi propio hijo había dado instrucciones para que no me dejaran entrar? Por favor, solo llame a la habitación de Eduardo Mendoza. Él le va a explicar, supliqué, sintiendo cómo se me quebraba la voz. El guardia suspiró con fastidio y marcó un número. Pude escuchar vagamente la voz de Eduardo del otro lado de la línea. La conversación fue breve, y cuando colgó, el guardia me miró con una mezcla de lástima e incomodidad. Dice que está muy ocupado con los preparativos y que la va a llamar más tarde. Regresé a mi hotel caminando como un zombi. Cada paso se sentía como si llevara piedras en los zapatos. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a llorar en público. Tenía que mantener mi dignidad, aunque fuera lo único que me quedaba. Esa noche, finalmente Eduardo me llamó. Su voz sonaba cansada, como si hablar conmigo fuera una obligación molesta. Mamá, disculpa, pero hemos estado súper ocupados. Mañana es el compromiso y hay muchas cosas que coordinar. Eduardo, ¿por qué no me dijiste que no podría entrar al resort? ¿Por qué me tienes aquí sola?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mamá, no exageres. Estás bien donde estás. Además, todos estos eventos son para gente joven. Tú no te sentirías cómoda. ¿Cómo sabes si me sentiría cómoda o no? ¿No era ese el punto de invitarme? Para estar con la familia. Hubo una pausa larga, y pude escuchar voces alegres de fondo. Risas. Música. Vida. Todo lo que yo no tenía. Mira, mamá, tengo que colgar. Silvia me está esperando. Te llamo mañana después del evento, ¿sí? Y colgó. Así, sin más. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo. En ese momento entendí la verdad con una claridad que me partió el alma. Nunca había sido invitada a un viaje familiar. Había sido traída aquí para ser desechada, para ser apartada mientras ellos vivían su vida perfecta sin mí. El segundo día fue aún peor. Me desperté con dolor de cabeza y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Decidí no llamar a Eduardo. Si él quería ignorarme, yo también podía ignorarlo a él. Pero mi resolución se quebró cuando vi las fotos en Instagram. Isabel había subido una historia mostrando el hermoso salón donde sería la ceremonia. Flores blancas por todas partes, mesas elegantes, una vista espectacular al mar. Y en una de las fotos, alcancé a ver a Eduardo y Silvia sonriendo, vestidos elegantemente, brindando con champán. No pude contenerme. Tomé una foto desde mi ventana del hotel, mostrando la vista al resort de lujo a lo lejos, y escribí: desde aquí veo donde mi familia celebra sin mí.
Supongo que algunos no merecemos estar en los momentos importantes. La subí a mi Facebook, donde tenía a mis vecinas y algunas amigas de mi antiguo trabajo. Lo que no esperaba era la reacción. En cuestión de horas, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Aurora, mi vecina de toda la vida, fue la primera en llamar. Elsa, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás sola? ¿Dónde está tu familia?, me preguntó con voz preocupada. Y por primera vez en 2 días, me desmoroné. Le conté todo. Cómo me habían engañado, cómo me habían abandonado, cómo me sentía usada y desechada. Aurora se indignó tanto que empezó a gritarle al teléfono. Eso es una crueldad. ¿Cómo se atreven a tratarte así, después de todo lo que hiciste por ese muchacho ingrato? Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, me hicieron sentir aún más patética. Ahora todo el mundo sabría que mi propia familia me había humillado. Que a los 71 años, era tan insignificante que ni siquiera merecía estar en el compromiso de mi propia nieta. Esa noche, mientras comía una cena solitaria de sándwich y sopa instantánea en mi habitación, escuché música a lo lejos. Era la fiesta del compromiso. Desde mi ventana, podía ver las luces, las siluetas de la gente bailando, los fuegos artificiales que iluminaban el cielo. Y ahí estaba yo, en un hotel de mala muerte, comiendo comida de máquina expendedora, mientras mi familia celebraba el momento más importante de Isabel sin mí. Me sentí más sola que nunca, más abandonada que cuando murió Roberto. Pero en ese momento de absoluta desesperanza, algo cambió. Mientras organizaba las cosas de mi maleta, encontré el sobre que Roberto había escondido en el fondo de su caja de documentos importantes. Lo había encontrado cuando limpiaba sus cosas después del funeral, pero nunca lo había abierto. Pensé que eran solo recibos viejos o papeles sin importancia. Esa noche, con el sonido de la música lejana burlándose de mi soledad, finalmente rompí el sello. Lo que encontré dentro cambió todo. Mis manos temblaron cuando vi el contenido del sobre. No podía creer lo que tenía frente a mis ojos. Roberto, mi querido Roberto, había sido mucho más astuto de lo que jamás imaginé. Durante años, mientras yo pensaba que apenas teníamos suficiente dinero para vivir cómodamente, él había estado invirtiendo en secreto. Certificados de acciones, documentos legales, estados de cuenta bancarios que mostraban cifras que me hicieron marear. Roberto había comprado acciones de Grupo Hotelero Pacífico hace 15 años, cuando la empresa apenas comenzaba. Según los documentos, esas acciones ahora valían una fortuna. Pero eso no era todo. Había una carta escrita con su letra temblorosa, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Elsa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Durante años guardé este secreto porque quería darte una sorpresa para nuestro aniversario de bodas número 50. Quería llevarte a todos los lugares que siempre soñaste conocer. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Estas acciones te pertenecen ahora. Eres propietaria del 42% de Grupo Hotelero Pacífico. Eso incluye 17 hoteles y resorts en toda la costa, incluyendo Paraíso Dorado, donde solíamos soñar con quedarnos algún día. Ahora es tuyo, mi amor. Úsalo para ser feliz, para hacer valer tu dignidad. No dejes que nadie te trate como si no valieras nada, porque eres la mujer más valiosa que he conocido. Con todo mi amor eterno, Roberto. Me quedé inmóvil por varios minutos, releyendo la carta una y otra vez. Paraíso Dorado. Ese era exactamente el resort donde mi familia me había prohibido entrar. El lugar donde Eduardo y Silvia estaban celebrando como si fueran los dueños del mundo, cuando en realidad, yo era la verdadera propietaria. La ironía era tan perfecta que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no. Los documentos eran reales, las firmas eran auténticas, y según la fecha de los últimos estados de cuenta, mis acciones habían aumentado considerablemente de valor en los últimos años. Pasé el resto de la noche investigando en Internet todo lo que pude sobre Grupo Hotelero Pacífico. Era una empresa próspera, con una reputación impecable y una cartera de propiedades que se extendía por toda Latinoamérica. Y yo era la accionista mayoritaria sin que nadie lo supiera. A la mañana siguiente, ya no era la misma mujer quebrada que había llorado sola en esa habitación miserable. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente y tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Tenía una cita con el abogado cuyo nombre aparecía en los documentos de Roberto.
El bufete de abogados Hernández y Asociados era exactamente lo que esperaba: elegante, profesional, intimidante. Cuando me presenté en recepción como la señora Elsa Mendoza, viuda de Roberto Mendoza, la recepcionista me miró con cierto desprecio. Probablemente pensó que era una anciana confundida que había llegado al lugar equivocado. ¿Tiene cita previa?, me preguntó con tono condescendiente. Dígale al licenciado Hernández que tengo documentos relacionados con Grupo Hotelero Pacífico. Creo que querrá verme inmediatamente. 5 minutos después, un hombre distinguido de unos 50 años salió prácticamente corriendo de su oficina para recibirme. Sus ojos se iluminaron cuando vio los documentos que llevaba en mi bolsa. Señora Mendoza, por favor, pase a mi oficina. Discúlpeme por la espera. He estado tratando de localizarla desde hace 3 meses. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Hernández me explicó exactamente lo que Roberto había hecho y cuál era mi posición actual. No solo era propietaria del 42% de la empresa, sino que también tenía derechos de veto en decisiones importantes, y lo más interesante, podía solicitar informes detallados sobre cualquier propiedad de la cadena. Su esposo fue muy inteligente, señora Mendoza. Compró estas acciones cuando nadie creía en la empresa. Ahora usted es, efectivamente, la persona más poderosa en Grupo Hotelero Pacífico. ¿Qué le gustaría hacer con esta información? Le conté mi situación. Cómo mi familia me había engañado, cómo me habían abandonado en un hotel de mala muerte mientras ellos disfrutaban en mi resort. El licenciado escuchó con atención, y cuando terminé de hablar, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Señora Mendoza, creo que podemos hacer algo muy interesante con esta situación. Pero necesitamos actuar con inteligencia y paciencia. ¿Estaría dispuesta a esperar unos días antes de revelar su identidad? ¿Qué tiene en mente?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Primero, vamos a transferirla al Resort Paraíso Dorado como huésped VIP. Diremos que es parte de un programa especial para personas de la tercera edad. Su familia no sabrá que usted está ahí. Segundo, vamos a comenzar una auditoría completa de todas las reservaciones y gastos del resort en los últimos 6 meses. Tengo la sospecha de que vamos a encontrar algunas irregularidades muy interesantes. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, aunque una parte de mí ya se imaginaba la respuesta. Su nuera Silvia trabaja en una agencia de viajes, ¿verdad? Y su hijo Eduardo es gerente de ventas en una empresa de seguros. Ninguno de los dos tiene el perfil económico para costear una suite presidencial en Paraíso Dorado por 5 días, especialmente con todos los extras que han estado ordenando. El licenciado tenía razón. Eduardo y Silvia siempre se quejaban de dinero, siempre hablaban de lo caro que estaba todo, de lo difícil que era llegar a fin de mes. ¿Cómo podían estar pagando una celebración tan lujosa? Señora Mendoza, creo que su familia ha estado usando conexiones fraudulentas para obtener descuentos que no les corresponden. Y si es así, vamos a tener evidencia suficiente para tomar acciones legales. Esa tarde regresé a mi hotel barato sintiéndome completamente diferente. Ya no era una anciana abandonada y humillada. Era una mujer poderosa que estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba la traición de su propia familia. El licenciado cumplió su promesa. Al día siguiente, un auto de lujo vino por mí al hotel. El chofer me trató con una reverencia que no había experimentado en años. Señora Mendoza, es un honor transportarla. La están esperando en la suite presidencial de Paraíso Dorado. Cuando llegué al resort que me habían prohibido pisar, el mismo guardia que me había humillado 2 días antes salió corriendo para abrirme la puerta del auto. Su cara de confusión cuando me reconoció fue un momento que saboreé completamente. Señora, discúlpeme, no sabía que usted era. No se preocupe, le dije con una sonrisa dulce. Solo estaba haciendo su trabajo. El gerente del hotel, un hombre nervioso llamado Marcos, me recibió personalmente y me acompañó hasta mi nueva habitación. Era espectacular, vista al mar, jacuzzi privado, sala de estar, y lo mejor de todo, estaba en el mismo piso donde se hospedaba mi familia. Señora Mendoza, cualquier cosa que necesite, lo que sea, no dude en contactarme directamente, me dijo Marcos, entregándome una tarjeta dorada que me identificaba como huésped VIP. Esa noche, desde la terraza de mi suite, pude ver a Eduardo, Silvia e Isabel cenando en el restaurante principal del resort. Se veían felices, relajados,
completamente ajenos al hecho de que la mujer que habían abandonado los estaba observando desde arriba. Y lo más importante, completamente ignorantes de que esa misma mujer era ahora la dueña de todo lo que los rodeaba. Pero yo no tenía prisa. El licenciado Hernández tenía razón. La paciencia iba a ser mi mejor arma. Primero necesitaba saber exactamente cómo habían conseguido Eduardo y Silvia pagar por todo esto. Y después, cuando tuviera todas las evidencias en mis manos, entonces sí podría actuar. Mi venganza sería fría, calculada y devastadora. Tal como Roberto me había enseñado a ser, inteligente y siempre un paso adelante. Los siguientes 3 días fueron una masterclass en paciencia estratégica. Desde mi suite presidencial, observaba cada movimiento de mi familia como un halcón estudiando a su presa. Eduardo y Silvia se paseaban por el resort como si fueran la realeza, ordenando champán caro, utilizando todos los servicios del spa, cenando en el restaurante más exclusivo cada noche. Pero lo que más me llamaba la atención era su actitud. No actuaban como personas que estuvieran gastando sus propios ahorros. Actuaban como si tuvieran derecho a todo eso, como si el dinero no fuera un problema. Y Eduardo, mi hijo que supuestamente apenas podía pagar sus gastos mensuales, llevaba un reloj nuevo que reconocí inmediatamente. Un Rolex que costaba más de lo que él ganaba en 6 meses. El licenciado Hernández me llamaba cada mañana con reportes de su investigación. Sus descubrimientos eran más escandalosos de lo que había imaginado. Señora Mendoza, encontramos algo muy interesante. Su nuera Silvia utilizó su posición en la agencia de viajes para crear un grupo turístico ficticio. Obtuvo descuentos corporativos del 70%, presentando documentos falsos que hacían ver como si fueran una empresa organizando un retiro ejecutivo. ¿70%? Pregunté, sintiendo cómo se me calentaba la sangre. Pero eso no es todo. Eduardo usó su puesto en la empresa de seguros para conseguir una póliza de gastos médicos falsa que incluía tratamientos de spa y rehabilitación. Básicamente, han estado robándole a su empleador y al resort simultáneamente. Cada nueva revelación era una puñalada más profunda. No solo me habían abandonado y humillado, sino que habían usado métodos fraudulentos para pagar su celebración perfecta. Mientras yo me pudría en un hotel de mala muerte comiendo sándwiches rancios, ellos estaban viviendo como millonarios con dinero robado. ¿Qué más ha encontrado?, le pregunté al licenciado. Esto le va a doler, señora Mendoza. Hemos revisado los registros telefónicos del resort. Silvia llamó específicamente para asegurarse de que a usted no la dejaran entrar. Dijo textualmente que era una anciana con problemas mentales que podría arruinar el evento. Me quedé sin respiración. Una anciana con problemas mentales. Así me habían descrito a los empleados del resort. Así había explicado Silvia por qué no debían permitirme ver a mi propia nieta en su compromiso. Señor Hernández, quiero que proceda con todo el peso de la ley. Quiero que sepan exactamente quién soy y qué han hecho. Entiendo su enojo, señora Mendoza, pero sugiero que esperemos un poco más. Mañana es el último día de su estancia. Tengo una idea que podría ser mucho más efectiva que simplemente presentar cargos. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi suite sintiendo una mezcla de ira y tristeza que me consumía por dentro. A través de las paredes del resort, podía escuchar la música de la fiesta de despedida que Eduardo había organizado. Risas, brindis, felicitaciones. Todo lo que debería haber sido también para mí. Pero también sentía algo más. Poder. Por primera vez en mi vida, tenía el control absoluto de una situación. Ya no era la viuda pobre y dependiente que necesitaba la caridad de su hijo. Era la dueña de un imperio hotelero, y mi familia había elegido exactamente el lugar equivocado para humillarme. A la mañana siguiente, el licenciado Hernández llegó al resort con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que me dio escalofríos. Señora Mendoza, es hora de que su familia conozca la verdad. Pero vamos a hacerlo de una manera que nunca olvidarán. ¿Qué propone?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Esta tarde, a las 5, hay una presentación especial en el salón principal para todos los huéspedes VIP. Oficialmente es una charla sobre la historia del resort, pero en realidad va a ser el momento en que usted se presente como la nueva presidenta ejecutiva de Grupo Hotelero Pacífico. La idea era perfecta. Eduardo y Silvia estarían ahí,
esperando una charla aburrida sobre turismo, y en su lugar se encontrarían cara a cara con la mujer que habían traicionado, pero ahora en una posición de poder que jamás habían imaginado. ¿Y qué pasa con los cargos legales?, pregunté. Después de la presentación, tendremos una reunión privada con su familia. Les presentaremos evidencia de sus actividades fraudulentas y les daremos una opción: enfrentar cargos criminales o aceptar las consecuencias que usted decida imponerles. Pasé el resto del día preparándome para el momento más importante de mi vida. Me vestí con un traje elegante que había comprado en la boutique del resort, me arreglé el cabello en el salón de belleza y practiqué mi discurso frente al espejo hasta que cada palabra sonara perfecta. A las 5 en punto, entré al salón principal del brazo del licenciado Hernández. Había aproximadamente 50 personas sentadas en sillas elegantes, incluyendo a Eduardo, Silvia e Isabel en la tercera fila. Cuando me vieron entrar, sus caras se transformaron en máscaras de confusión total. «¿Qué hace ella aquí?», escuché susurrar a Silvia. Eduardo se veía incómodo, como si quisiera salir corriendo. El licenciado tomó el micrófono y comenzó con una sonrisa profesional. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo el honor de presentarles a alguien muy especial. Una mujer que ha sido parte de la historia de Grupo Hotelero Pacífico desde sus inicios, aunque muy pocas personas lo sabían». Eduardo se veía cada vez más nervioso. Podía ver cómo intercambiaba miradas preocupadas con Silvia. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a la señora Elsa Mendoza, viuda del señor Roberto Mendoza, y desde hoy oficialmente la presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria de Grupo Hotelero Pacífico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero la reacción de mi familia fue exactamente lo que había esperado. Eduardo se puso blanco como papel. Silvia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. E Isabel, mi querida nieta, me miró con una mezcla de shock y algo que parecía ser admiración. Como nueva presidenta, continué tomando el micrófono. Quiero asegurarles que Grupo Hotelero Pacífico seguirá manteniendo los más altos estándares de integridad y honestidad. No toleraremos ningún tipo de fraude o engaño en nuestras instalaciones. Mis ojos se encontraron directamente con los de Eduardo. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Sabía que había sido descubierto. También quiero aprovechar para agradecer a todas las familias que han elegido nuestro resort para celebrar sus momentos más importantes. La familia es lo más sagrado que tenemos, y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto por nuestros seres queridos. El mensaje era claro. Eduardo bajó la cabeza, completamente derrotado. Después de la presentación, mientras los otros huéspedes se acercaban a felicitarme, mi familia permaneció sentada en sus sillas como estatuas. Finalmente, el licenciado se acercó a ellos. «Señor Mendoza, señora Silvia, la señora Elsa los está esperando en la sala de conferencias para una reunión privada. Es urgente». La sala de conferencias estaba en completo silencio cuando Eduardo, Silvia e Isabel entraron. Yo ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, con el licenciado Hernández a mi lado y una carpeta llena de documentos frente a mí. Por primera vez en años, era yo quien tenía el control de la situación. Eduardo no podía mirarme a los ojos. Silvia intentaba mantener su compostura, pero podía ver cómo le temblaban las manos. Isabel, mi pobre nieta, parecía completamente perdida, mirando alternadamente a sus padres y a mí como si tratara de entender qué estaba pasando. «Siéntense, por favor», dije con una voz que sonaba mucho más firme de lo que me sentía por dentro. «Tenemos muchas cosas de las que hablar». El licenciado abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno. «Señor Mendoza, señora Silvia, tenemos evidencia de que han cometido fraude corporativo en múltiples niveles». Eduardo finalmente levantó la vista. «Mamá, yo puedo explicar». «No», lo interrumpí firmemente. «Primero vas a escuchar. Después, tal vez, te permita hablar». El licenciado continuó: «Uso fraudulento de descuentos corporativos mediante documentación falsa. Abuse de pólizas de seguros médicos para gastos personales. Y lo más grave, calumnias contra la señora Elsa Mendoza, identificándola falsamente como una persona con problemas mentales para negarle el acceso a este resort del cual ella es, de hecho, la propietaria». Silvia se puso pálida. Nosotros no sabíamos que ella era». «¿Qué yo era qué?», pregunté, sintiendo cómo se me calentaba la sangre.
¿Qué era una persona que merecía respeto? ¿Qué era la abuela de Isabel? ¿Qué era tu suegra que había criado a tu esposo con sacrificio y amor? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de años de humillación acumulada que finalmente encontraban su salida. Mamá, Eduardo finalmente habló con voz quebrada. No quisimos lastimarte. Solo pensamos que estarías más cómoda en un lugar más tranquilo. Más cómoda, mi voz se elevó. ¿Me llevaron de viaje para abandonarme en un hotel de mala muerte? Me prometieron un viaje familiar para después tratarme como si fuera un estorbo. Isabel habló por primera vez. Abuela, yo no sabía nada de esto. Yo pensé que habías decidido no venir. La miré a los ojos y vi sinceridad en ellos. Mi nieta realmente no había sabido lo que sus padres habían hecho. Eso me dolió aún más, porque significaba que Eduardo y Silvia también le habían mentido a ella. Isabel, mi amor, yo vine aquí para celebrar tu compromiso. Vine porque pensé que mi familia me quería ahí. Pero tus padres tenían otros planes. Silvia finalmente habló, con voz temblorosa. Elsa, sé que no hay excusa para lo que hicimos. Pero nunca imaginamos que tú fueras, que tuvieras. Dinero, completé la frase. Poder, dignidad, derechos como ser humano. El licenciado intervino. Señora Silvia, señor Eduardo, enfrentan cargos criminales muy serios. Fraude, falsificación de documentos, difamación. Podrían pasar varios años en prisión. Eduardo se desplomó en su silla. Por favor, mamá. Por favor, perdónanos. Haremos lo que sea para arreglar esto. ¿Lo que sea?, pregunté, sintiendo una mezcla de poder y tristeza. ¿Cómo yo hice lo que fuera por ti durante 30 años? ¿Cómo trabajé doble turno para pagarte la universidad? ¿Cómo cuidé a tu padre cuando estaba enfermo para que tú no tuvieras que preocuparte? El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabel lloraba silenciosamente, y por primera vez pude ver cómo realmente entendía la magnitud de lo que había pasado. Abuela, dijo Isabel con voz quebrada, yo quiero que sepas que si hubiera sabido la verdad, nunca habría permitido que esto pasara. Nunca. La miré y vi a la niña que había sido, la que solía venir a mi casa los fines de semana para que le hiciera galletas y le contara cuentos. Esa niña había crecido, pero aún tenía un corazón bueno. Lo sé, mi amor. Por eso lo que voy a hacer no te va a afectar a ti. Me dirigí nuevamente a Eduardo y Silvia. Tienen dos opciones. La primera, enfrentar todos los cargos legales, ir a prisión, perder sus trabajos, y que toda esta historia salga en los periódicos para que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. Eduardo tragó saliva. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que acepten las consecuencias que yo decida. Y mi decisión ya está tomada. Saqué una hoja de papel de la carpeta. Eduardo, renunciarás a tu trabajo y vendrás a trabajar para mí. Empezarás como conserje en el hotel más pequeño de la cadena. Ganarás el salario mínimo y trabajarás los turnos que nadie más quiere. Durante 5 años. Su cara se transformó en una máscara de horror. Mamá, yo tengo una familia que mantener. Como yo te mantuve a ti, respondí firmemente. Silvia, tú también renunciarás a tu trabajo. Trabajarás en la lavandería del mismo hotel que Eduardo. Mismo salario, mismo periodo. Pero nuestros gastos, nuestra casa, protestó Silvia. Se mudarán a una vivienda que yo les proporcionaré. Será modesta, pero adecuada. Aprenderán lo que es vivir con lo justo, como yo viví durante años para darles a ustedes una vida mejor. Isabel me miró con los ojos abiertos. Y yo, abuela. Tú, mi amor, terminarás tu carrera de medicina. Yo pagaré todos tus gastos, pero con una condición: visitarás a otras abuelas abandonadas en asilos una vez por semana. Quiero que entiendas lo que se siente estar sola y olvidada. El licenciado agregó, además, tendrán que pagar una multa de $50,000 por los daños causados al resort y devolver todo lo que gastaron fraudulentamente. No tenemos ese dinero, murmuró Eduardo. Lo pagarán con su trabajo. Será descontado de sus salarios durante los 5 años, respondí. Silvia comenzó a llorar. 5 años trabajando como criadas.
perdiendo todo lo que hemos construido. Como yo perdí mi dignidad, mi lugar en esta familia, y la oportunidad de ver el compromiso de mi nieta, dije con voz fría. La diferencia es que ustedes se lo han ganado. Eduardo me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos, pero 5 años es demasiado. Piensa en Isabel, piensa en su futuro. El futuro de Isabel estará asegurado, pero el de ustedes depende de que aprendan a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o lo que pueden darles. Isabel se acercó a mí y tomó mis manos. Abuela, yo acepto tu condición. Y quiero pedirte perdón por no haber preguntado dónde estabas. Debería haberlo hecho. La abracé fuertemente. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Tus padres te mintieron a ti también. Miré nuevamente a Eduardo y Silvia. ¿Aceptan mis condiciones, o prefieren ir a prisión? Eduardo suspiró profundamente. Aceptamos. Muy bien, dijo el licenciado. Firmarán estos documentos ahora mismo. Y si incumplen cualquier parte del acuerdo, automáticamente se activarán todos los cargos criminales. Los días siguientes fueron extraños y agridulces. Eduardo y Silvia empacaron sus cosas del resort en completo silencio, evitando mi mirada cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Isabel, por el contrario, pasaba cada momento libre conmigo, como si tratara de compensar años de ausencia en unos pocos días. Abuela, ¿puedo preguntarte algo?, me dijo una tarde mientras tomábamos té en la terraza de mi suite. Por supuesto, mi amor. ¿Realmente vas a hacer que mis padres trabajen como conserjes durante 5 años? La miré a los ojos, esos ojos que me recordaban tanto a los míos cuando era joven. Isabel, durante 30 años trabajé en una fábrica de ropa. 12 horas diarias, 6 días a la semana, para que tu padre pudiera estudiar. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se torció, pero nunca me quejé porque era por amor. Lo sé, abuela. Papá me contó algunas historias. ¿Te contó que durante su último año de universidad trabajé turnos dobles para pagarle los libros? ¿Te contó que vendí el único anillo valioso que tenía, el de mi compromiso con el abuelo Roberto, para pagarle la graduación? Isabel bajó la cabeza, avergonzada. No te cuento esto para que sientas lástima por mí, continué. Te lo cuento para que entiendas que el trabajo honesto no es una humillación. Es una forma de dignidad. Lo que hicieron tus padres, mentir y robar para vivir como ricos, eso sí es humillante. Tienes razón, murmuró Isabel. Pero 5 años se siente como mucho tiempo. Para mí fueron 30 años. Y nunca recibí ni las gracias. Esa noche, while Isabel cenaba con Javier en el restaurante del resort, yo recibí una visita inesperada. Eduardo tocó la puerta de mi suite a las 10 de la noche, con los ojos rojos y la ropa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia. No estaba lista para mostrar debilidad. Mamá, he estado pensando en todo lo que dijiste. Y tienes razón en todo. Me quedé callada, esperando a que continuara. Cuando era niño, sabía que trabajabas muy duro para darme lo que otros niños tenían. Pero cuando crecí, cuando me casé con Silvia, de alguna manera empecé a verte como una carga. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Al menos estaba siendo honesto. Silvia venía de una familia adinerada, continuó. Sus padres siempre tuvieron dinero, empleadas domésticas, vacaciones caras. Y yo quería darle esa vida. Quería que ella se sintiera orgullosa de estar conmigo. ¿Y yo no te hacía sentir orgulloso?, pregunté, sin poder contener el dolor en mi voz. Eduardo comenzó a llorar. Mamá, yo siempre estuve orgulloso de ti. Pero tenía miedo de que Silvia y sus amigos pensaran que veníamos de abajo. ¿De abajo?, repetí, sintiendo cómo se me calentaba la sangre. El trabajo honesto es estar abajo. No, no es eso. Es que, ay, mamá, no sé cómo explicarlo sin sonar como un completo idiota. Suenas como un completo idiota de todas formas, le dije firmemente. ¿Sabes lo que realmente es estar abajo? Es mentir, robar, y abandonar a tu madre en un hotel de mala muerte para impresionar a otras personas. Eduardo se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos.
Lo sé. Y lo peor es que cuando Silvia propuso lo del hotel separado, una parte de mí sabía que estaba mal. Pero pensé que sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Para nosotros. Para no tener que explicar por qué tu ropa no era tan elegante, por qué no conocías a la gente importante que iba a estar en la fiesta. Cada palabra era como una bofetada. Años de amor maternal, de sacrificio, reducidos a vergüenza por mi ropa y mi estatus social. Eduardo, dije con voz firme, quiero que entiendas algo muy claro. Los 5 años de trabajo que vas a hacer no son un castigo. Son una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad de recordar quién eres realmente. De recordar de dónde vienes. De entender que la dignidad no viene de la ropa que usas o la gente que conoces, sino de cómo tratas a las personas que te aman. Se quedó callado por un largo rato, y pude ver cómo procesaba mis palabras. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones?, preguntó finalmente. Eduardo, yo te perdono ahora. Te perdono porque eres mi hijo y porque sé que en el fondo tienes un buen corazón. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que no haya consecuencias. Entiendo, murmuró. Los 5 años que vas a trabajar para mí no son para humillarte. Son para que aprendas. Para que entiendas lo que significa ganarse las cosas con esfuerzo propio. Para que valores lo que tienes en lugar de codiciar lo que no tienes. Eduardo asintió lentamente. Y después de los 5 años. Después de los 5 años, si has aprendido realmente lo que necesitas aprender, tendrás un puesto gerencial en uno de los hoteles. Pero será porque te lo habrás ganado, no porque seas mi hijo. De verdad. De verdad. Porque a pesar de todo, sigo creyendo en ti. Sigo creyendo que puedes ser el hombre que crié, no el hombre en que te convertiste por tratar de impresionar a otros. Eduardo se acercó a mí tímidamente. Puedo abrazarte. Lo miré por un momento largo. Estaba quebrado, derrotado, pero por primera vez en años parecía genuino. Lo abracé, y sentí cómo se desmoronaba en mis brazos. Mamá, lo siento tanto. Lo siento tanto que duele respirar. Lo sé, mi amor. Lo sé. Nos quedamos así por varios minutos, y por un momento volvimos a ser madre e hijo, sin toda la complicación de dinero, estatus y orgullo que había envenenado nuestra relación. Voy a hacer que te sientas orgullosa de mí otra vez, me susurró. Ya estoy orgullosa, le dije, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Estoy orgullosa de que hayas venido aquí a disculparte. Estoy orgullosa de que estés dispuesto a enfrentar las consecuencias. Eso requiere valor. Cuando se fue esa noche, me quedé parada en la terraza mirando el océano. El licenciado Hernández tenía razón. La paciencia había sido mi mejor arma. Pero ahora que había ganado esta batalla, me daba cuenta de que lo que realmente quería no era venganza. Era recuperar a mi familia. Los 5 años serían difíciles para Eduardo y Silvia. Pero tal vez, al final, todos saldríamos de esto siendo mejores personas. Y tal vez, solo tal vez, finalmente tendríamos la familia unida que siempre había soñado. Pero primero, ellos tenían que aprender a valorar lo que nunca habían valorado: el amor incondicional, el trabajo honesto y la dignidad que viene de tratar a otros con respeto, sin importar cuánto dinero tengan en el banco. Al día siguiente comenzaría su nueva vida. Y yo estaría observando, no como la abuela abandonada que habían dejado en un hotel barato, sino como la mujer poderosa que había aprendido a hacer valer su dignidad. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Ya no vivía en mi pequeño departamento lleno de recuerdos de Roberto. Ahora tenía una casa hermosa frente al mar, con un jardín donde cultivaba las rosas que siempre había soñado tener. Pero lo más importante era que había encontrado un propósito que iba más allá de mi venganza personal. Cada martes por la mañana, visitaba el asilo Esperanza Dorada en el centro de la ciudad. Lo había comprado 3 meses atrás cuando me enteré de las condiciones deplorables en las que vivían los ancianos ahí. Ahora era un lugar digno, con personal capacitado y amoroso, donde las personas de la tercera edad podían vivir sus últimos años con respeto y cariño. Señora Elsa, me saludó Aurora cuando llegué esa mañana. Sí, la misma Aurora que había sido mi vecina toda la vida y que ahora trabajaba conmigo ayudando a administrar el asilo. Tiene una visita especial hoy.
Isabel estaba sentada en el jardín del asilo, leyéndole un libro a la señora Carmen, una mujer de 85 años que había sido abandonada por sus hijos hacía 2 años. Mi nieta había estado cumpliendo religiosamente su promesa de visitar ancianos abandonados, pero había ido más allá de lo que le pedí. Ahora venía 3 veces por semana y había convencido a varios de sus compañeros de medicina para que hicieran trabajo voluntario también. «Abuela», me dijo Isabel cuando me acerqué. La señora Carmen me estaba contando sobre su juventud. «¿Sabías que fue maestra durante 40 años?» Me senté junto a ellas y tomé la mano arrugada de la señora Carmen. «Cuénteme más, doña Carmen». Los ojos de la anciana se iluminaron. Era increíble cómo una simple conversación, un poco de atención genuina, podía transformar el día de una persona mayor. Después de pasar la mañana en el asilo, Isabel me acompañó a almorzar a mi nueva casa. Durante estos meses, habíamos desarrollado una relación más profunda que nunca antes. Ella me contaba sobre sus estudios, sus planes para el futuro, y yo le contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a su abuelo Roberto, de los sueños que había tenido que posponer para criar a Eduardo. «Abuela, ¿puedo preguntarte cómo están mis padres?», me dijo mientras comíamos. Era una pregunta que me hacía cada vez que nos veíamos, y siempre le daba la misma respuesta honesta. «Están aprendiendo», le dije. «Tu padre está trabajando en el hotel de Puerto Vallarta. Empezó en mantenimiento, pero el mes pasado lo ascendieron a recepcionista nocturno porque ha demostrado responsabilidad y dedicación. Y mamá, tu madre, está luchando más. El trabajo en la lavandería es duro para ella, pero poco a poco está entendiendo lo que significa ganarse las cosas por mérito propio». Isabel asintió pensativamente. «¿Los has visitado?» «No directamente», admití, «pero tengo reportes semanales de sus supervisores. Y he estado observando desde lejos». Lo que no le conté a Isabel era que había ido a Puerto Vallarta 2 veces sin que Eduardo lo supiera. Lo había visto trabajar, había observado cómo interactuaba con los huéspedes, cómo había perdido esa arrogancia que había desarrollado en los últimos años. Se veía cansado, humilde, pero también más auténtico que en mucho tiempo. Silvia, por otro lado, seguía resistiéndose al cambio. Había intentado renunciar 3 veces, pero cada vez que lo hacía, el licenciado Hernández le recordaba que eso activaría automáticamente los cargos criminales. Trabajaba con resentimiento, se quejaba constantemente, y había perdido a la mayoría de sus amigas de la alta sociedad que ya no querían asociarse con alguien que trabajaba en una lavandería. «Abuela», dijo Isabel de repente, «creo que quiero cambiar mi especialidad médica». «¿A qué?» «Geriatría. Quiero especializarme en el cuidado de personas mayores. Estos meses trabajando en el asilo me han enseñado que hay una necesidad enorme de médicos que realmente entiendan y se preocupen por los ancianos». La miré con orgullo. Mi nieta había encontrado su vocación verdadera a través de esta experiencia, y no había sido por castigo, sino por amor genuino. «Me parece una decisión maravillosa», le dije. «Y cuando termines tu especialización, podrías trabajar en el asilo, o incluso abrir tu propia clínica especializada». «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio. De hecho, he estado pensando en expandir los servicios del asilo para incluir un centro médico completo para la tercera edad». Esa tarde, después de que Isabel se fue, recibí una llamada inesperada. Era Eduardo. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto. ¿Está todo bien?» «Sí. Bueno, no. Es que algo pasó hoy en el hotel que me hizo pensar mucho». Me acomodé en mi silla, preparándome para escuchar. Llegó una señora mayor, debe tener como 75 años. Venía sola. Parecía muy triste. Cuando la estaba registrando, me contó que era su primera vez viajando sola desde que murió su esposo hace 1 año. Eduardo hizo una pausa, y pude escuchar la emoción en su voz. La señora me dijo que sus hijos viven muy lejos y que casi nunca la llaman. Que se siente muy sola. Y mientras me contaba esto, mamá, no podía dejar de pensar en ti. En cómo te tratamos. En cómo te hicimos sentir. ¿Qué hiciste?, pregunté suavemente. Le di la mejor habitación disponible sin costo extra. Le organicé una cena especial, le conseguí descuentos para las excursiones turísticas. Y durante toda la semana que estuvo aquí, me aseguré de que se sintiera especial, de que se sintiera valorada.
Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Cuando se fue, continuó Eduardo, me abrazó y me dijo, ojalá mi hijo fuera como tú. Y yo me sentí como un fraude completo, porque sé que no soy un buen hijo. Que no he sido un buen hijo contigo. Eduardo. No, mamá, déjame terminar. Quiero que sepas que he entendido. He entendido lo que quisiste enseñarme. No se trata solo del trabajo duro, aunque eso es importante. Se trata de la empatía, de ver a las personas como seres humanos dignos de respeto sin importar su edad o su estatus social. Me quedé callada, permitiendo que continuara. Estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. He recordado quién soy realmente. He recordado los valores que tú me enseñaste cuando era niño y que perdí en el camino. Me alegra escuchar eso, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Mamá, sé que aún me quedan 4 años y medio de trabajo por delante. Y los voy a cumplir completamente, porque es lo justo. Pero quiero que sepas que ya no los veo como un castigo. Los veo como una oportunidad de convertirme en el hombre que tú merecías tener como hijo. Esa noche, mientras caminaba por la playa frente a mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La venganza que había planeado se había convertido en algo mucho más profundo. Se había convertido en redención, en aprendizaje, en una segunda oportunidad para todos nosotros. Eduardo estaba aprendiendo a ser empático. Isabel había encontrado su verdadera vocación. Y yo había descubierto que mi propósito no era solo recuperar mi dignidad, sino usar mi posición para ayudar a otros que habían sido olvidados como yo. Aún faltaban 4 años y medio para que se cumpliera el acuerdo, pero ya podía ver que mi familia estaba cambiando. Y tal vez, al final de todo esto, tendríamos algo mejor que la familia que habíamos perdido. Tendríamos una familia que realmente entendía el valor del amor, el respeto y la dignidad humana. 2 años habían pasado desde aquella humillación en el resort, y mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. Ya no era solo la propietaria de una cadena hotelera, me había convertido en una defensora de los derechos de las personas mayores, una voz que resonaba en conferencias y medios de comunicación de todo el país. Esa mañana de abril, estaba preparándome para una entrevista en televisión cuando sonó mi teléfono. Era el número del hotel donde trabajaba Eduardo, pero la voz del otro lado no era la suya. Señora Mendoza, soy el doctor Ramírez del Hospital General de Puerto Vallarta. Su hijo Eduardo está aquí. Ha tenido un accidente. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de accidente? Está bien. Se cayó de una escalera mientras reparaba una tubería rota. Tiene algunas fracturas, pero va a estar bien. Sin embargo, está pidiendo por usted constantemente. Voy para allá inmediatamente. Cancelé la entrevista y tomé el primer vuelo disponible. Durante las 3 horas de viaje, no pude dejar de pensar en los últimos 2 años. Eduardo había demostrado una transformación genuina. Los reportes de sus supervisores eran excelentes. Era puntual, respetuoso, trabajador, y había desarrollado una reputación especial por cómo trataba a los huéspedes mayores. Cuando llegué al hospital, encontré a Silvia en la sala de espera. Se veía demacrada, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Estos 2 años también la habían cambiado, aunque su transformación había sido más lenta y dolorosa que la de Eduardo. Elsa, me dijo cuando me vio, y por primera vez en años no detecté hostilidad en su voz. Gracias por venir. ¿Cómo está? Tiene una fractura en la pierna izquierda y algunas costillas rotas. Los doctores dicen que va a estar bien, pero necesitará cirugía. ¿Qué pasó exactamente? Silvia suspiró profundamente. Estaba ayudando a una huésped anciana, la señora Fernández, de 82 años. Se había roto una tubería en su baño y había agua por todas partes. Eduardo subió a repararla sin esperar al personal de mantenimiento porque no quería que la señora tuviera que cambiarse de habitación. Era exactamente el tipo de cosa que el Eduardo de hace 2 años jamás habría hecho. El Eduardo arrogante y egoísta habría llamado a mantenimiento y se habría lavado las manos del problema. ¿Puedo verlo?, pregunté. Está sedado por la cirugía, pero el doctor dice que puede recibir visitas. Caminé hacia la habitación con el corazón encogido. Eduardo estaba inconsciente, con la pierna en alto y vendajes en el torso. Se veía tan vulnerable,
tan diferente del hombre exitoso y vanidoso que había sido antes. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Era la misma mano que había sostenido cuando era un niño asustado, la misma que había enseñado a escribir, la misma que había apartado de mí cuando se casó con Silvia y decidió que yo ya no era lo suficientemente buena para su nueva vida. Señora Mendoza. Me volteé. Era una enfermera joven. Sí. ¿Usted es la mamá del señor Eduardo? Él ha estado hablando de usted desde que llegó. Incluso bajo anestesia seguía repitiendo, llamen a mi mamá, llamen a mi mamá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, soy su madre. Quiero que sepa que su hijo es muy querido aquí en el hospital. Siempre que viene algún huésped mayor del hotel con alguna emergencia, él los acompaña y se asegura de que reciban la mejor atención. Los doctores y enfermeras siempre comentan lo atento y cariñoso que es con las personas de la tercera edad. Después de 3 horas, Eduardo finalmente despertó. Sus ojos me buscaron inmediatamente en la habitación. Mamá, murmuró con voz ronca. ¿Viniste? Por supuesto que vine, mi amor. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, intentó sonreír. Pero me alegra verte. Eduardo, me contaron lo que pasó. Que estabas ayudando a una huésped mayor. Se encogió de hombros, pero pude ver un destello de orgullo en sus ojos. La señora Fernández me recordó a ti. Estaba tan preocupada por el agua en su baño, tan asustada de causar problemas. No podía dejarla así. Y mira cómo terminaste, le dije, aunque en mi voz había más orgullo que reproche. Mamá, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Hace 6 meses, un reportero vino al hotel haciendo un artículo sobre turismo. De casualidad descubrió quién era yo, que era tu hijo. Quería hacer una historia sobre el hijo de la magnate hotelera trabajando como empleado de limpieza. Mi estómago se tensó. ¿Qué le dijiste? Le dije que no tenía nada que comentar. Pero antes de irse, me preguntó si me sentía humillado trabajando en un puesto tan bajo, siendo hijo de alguien tan poderosa. Eduardo hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Y le dije algo que me sorprendió a mí mismo. Le dije que no me sentía humillado. Que me sentía honrado de finalmente estar haciendo un trabajo que mi madre podría aprobar, que finalmente estaba siendo el tipo de persona que ella había tratado de enseñarme a ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Le dije que había pasado años avergonzándome de mi origen, de ti, de nuestro pasado humilde. Pero que ahora entendía que lo único de lo que debería haberme avergonzado era de mi propia falta de carácter. Eduardo. Mamá, sé que aún me quedan 2 años y medio de trabajo pendientes. Y los voy a cumplir porque es lo justo. Pero quiero que sepas que estos años han sido un regalo. Me han regresado a mí mismo. Me han regresado a ti. Me incliné y lo abracé cuidadosamente, tratando de no lastimar sus costillas rotas. Estoy tan orgullosa de ti, le susurré. Tan orgullosa del hombre en que te has convertido. De verdad. De verdad. El Eduardo que está acostado en esta cama porque se lastimó ayudando a una anciana es el hijo que siempre supe que podía ser. Esa tarde, mientras Eduardo descansaba, Silvia y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Elsa, me dijo mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito decirte algo. Te escucho. Estos 2 años han sido los más difíciles de mi vida. He perdido a todas mis amigas, he tenido que vender mis joyas, mi ropa cara. He trabajado con las manos en agua sucia y productos químicos que me han arruinado las uñas que tanto cuidaba. La miré, esperando que continuara. Al principio te odiaba por eso. Te culpaba por arruinar mi vida perfecta. Pero poco a poco me di cuenta de algo. Mi vida perfecta era una mentira. Era una vida construida sobre el fraude, la vanidad y el desprecio hacia personas como tú. Silvia. No, déjame terminar. Hace 3 meses, una de las señoras que vive en la residencia donde trabajo la lavandería me contó su historia. Me dijo que había trabajado como empleada doméstica durante 50 años para pagar la educación de sus hijos. Y que ahora esos hijos nunca la visitaban porque se avergonzaban de que hubiera sido solo una sirvienta. Silvia comenzó a llorar silenciosamente. Cuando me contó eso,
Me vi en un espejo, Elsa. Vi cómo había tratado a Eduardo de verte, cómo había hecho que se avergonzara de una mujer que había sacrificado todo por él. Y me di cuenta de que yo era una persona horrible. No eres horrible, Silvia. Eras ignorante. Pero la ignorancia se puede curar. ¿Puedes perdonarme algún día? La miré a los ojos y vi algo que nunca había visto antes. Humildad genuina. Ya te perdono, le dije. Porque veo que has aprendido. Y porque al final, todos somos familia. 5 años después de aquel día horrible en el resort, todo había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Era una mañana de primavera y estaba en mi jardín regando las rosas cuando sonó el teléfono. Era Isabel, pero su voz sonaba diferente, emocionada de una manera especial. Abuela, ¿puedes venir a la ciudad? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunté, intrigada. Es algo que hemos estado planeando papá, mamá y yo durante meses. Pero tienes que venir hoy, a las 5 de la tarde. Te envío la dirección. Llegué al lugar indicado y me sorprendí al encontrarme frente a un edificio hermoso con un letrero que decía Centro Médico Geriátrico Dr. Roberto Mendoza. Mi corazón se detuvo. Había nombrado el centro en honor a mi difunto esposo. Isabel me esperaba en la entrada, radiante en su bata blanca de doctora. Había terminado su especialización en geriatría 6 meses atrás y se había convertido en una de las médicas más respetadas en el cuidado de ancianos de toda la región. Abuela, bienvenida a tu centro médico. Mi centro médico. Lo compramos entre los 3. Bueno, técnicamente tú lo compraste porque nosotros usamos el dinero que hemos ahorrado trabajando estos 5 años, pero queríamos que fuera tuyo. Eduardo y Silvia aparecieron detrás de Isabel, y casi no los reconocí. Eduardo se había llenado, se veía saludable y fuerte, con una sonrisa genuina que no había visto en años. Silvia había dejado crecer su cabello gris natural, usaba ropa sencilla pero elegante, y tenía una paz en los ojos que jamás había visto cuando se obsesionaba con las apariencias. Mamá, dijo Eduardo acercándose a mí, queríamos hacer algo para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros estos 5 años. No solo el trabajo, agregó Silvia, sino la paciencia, el perdón, la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Me llevaron a recorrer las instalaciones. Era perfecto, consultorios equipados con la mejor tecnología, salas de terapia física, espacios de recreación, una farmacia especializada en medicamentos geriátricos. Todo pensado para brindar la mejor atención posible a las personas mayores. Isabel va a ser la directora médica, me explicó Eduardo. Y Silvia y yo vamos a administrar las operaciones del centro. Hemos aprendido mucho sobre hotelería y atención al cliente en estos años. Queremos que las personas mayores que vengan aquí se sientan como en un hotel de 5 estrellas, pero con la mejor atención médica, añadió Silvia. Llegamos finalmente a la oficina principal, donde había una placa dorada en la puerta que decía Presidenta Fundadora, Doctora Elsa Mendoza. ¿Doctora?, pregunté confundida. Isabel sonrió. La universidad te otorgó un doctorado honorario en trabajo social por tu labor con los asilos y centros de ancianos. La ceremonia es la próxima semana. Me senté en la silla de la oficina, abrumada por la emoción. En las paredes había fotografías, algunas de Roberto y mías cuando éramos jóvenes, otras de Eduardo cuando era niño, fotos de Isabel graduándose de medicina y una fotografía reciente de todos nosotros juntos en mi casa de la playa. «Hay algo más», dijo Eduardo, su voz temblando ligeramente. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Esto es la escritura del hotel donde trabajé estos 5 años. Lo compramos para ti. Queremos convertirlo en un resort especializado para personas de la tercera edad, un lugar donde puedan vacacionar con todas las comodidades médicas que necesiten. Y esto», Silvia me entregó otro documento, «es mi renuncia oficial a cualquier herencia futura. Todo lo tuyo le pertenecerá a Isabel y a las fundaciones que has creado. Yo no quiero ni necesito nada más que tu perdón y la oportunidad de seguir siendo parte de esta familia». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «No necesitan comprarme perdón», les dije. «Ya los perdoné hace años». «Lo sabemos», dijo Eduardo. «Pero nosotros necesitábamos hacer esto. Necesitábamos demostrar que realmente entendimos la lección». Isabel se acercó y me abrazó.
Abuela, estos 5 años no solo cambiaron a mis padres, me cambiaron a mí también. Trabajar contigo en los asilos, ver cómo tratas a cada anciano con dignidad y amor, me enseñó qué tipo de médica y qué tipo de persona quiero ser. Y mañana, agregó Eduardo, queremos hacer algo especial. Queremos ir juntos al cementerio a visitar a papá, para contarle todo lo que ha pasado, para agradecerle el regalo que nos dejó. ¿Qué regalo?, pregunté. El regalo de tenerte a ti como guía. Si él no hubiera comprado esas acciones, si no hubiera guardado ese secreto, nunca habríamos tenido la oportunidad de aprender estas lecciones. Nunca habríamos podido convertirnos en las personas que somos ahora. Esa noche, en mi casa frente al mar, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos vivido. 5 años atrás, me habían abandonado en un hotel barato, humillada y rota. Me habían tratado como si fuera invisible, como si no tuviera valor. Pero esa humillación se había convertido en el catalizador para algo hermoso. Eduardo había aprendido a valorar el trabajo honesto y a tratar a las personas con respeto sin importar su estatus social. Silvia había descubierto que la verdadera elegancia viene de la bondad del corazón, no del dinero en el banco. Isabel había encontrado su vocación ayudando a los más vulnerables. Y yo había descubierto que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en amor, la humillación en dignidad, y la traición en redención. Mi teléfono sonó. Era Aurora, que ahora dirigía 3 asilos diferentes. Elsa, ¿viste las noticias? Salió un artículo sobre ti en el periódico nacional. Te llaman la mujer que transformó el cuidado de los ancianos en Latinoamérica. Sonreí. Aurora, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que Eduardo y Silvia me abandonaron porque se avergonzaban de mí, porque pensaban que no era lo suficientemente buena para su mundo de apariencias. Y ahora, 5 años después, soy más poderosa e influyente de lo que jamás fueron ellos en sus días más arrogantes. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como justicia, pero no justicia vengativa. Se siente como justicia sanadora. Colgué el teléfono y salí a mi terraza. El océano estaba tranquilo, las estrellas brillaban intensamente. Podía sentir la presencia de Roberto, como si estuviera allí conmigo, orgulloso de lo que habíamos logrado. Lo logramos, mi amor, le susurré al viento. Recuperamos a nuestra familia. Los convertimos en las personas que siempre supimos que podían ser. Al día siguiente, cuando fuimos todos juntos al cementerio, Eduardo puso su mano en la lápida de su padre y dijo: «Papá, quiero que sepas que finalmente entendí. Entendí que mamá siempre fue la persona más valiosa en nuestras vidas. Y que el mayor honor que puedo tener es ser su hijo». Isabel añadió: «Abuelo, voy a dedicar mi vida a cuidar ancianos, para que ninguna persona mayor se sienta abandonada como se sintió la abuela». Y Silvia, con lágrimas en los ojos, dijo: «Señor Roberto, le prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensando el dolor que le causé a su esposa. Ella me enseñó que la verdadera clase no viene del dinero, sino del corazón». Finalmente, yo hablé: «Roberto, mi amor, cumpliste tu promesa. Me diste la herramienta para recuperar mi dignidad y transformar a nuestra familia. Pero lo más importante es que me enseñaste que el amor verdadero siempre encuentra una manera de sanar las heridas más profundas». Cuando regresamos a casa esa tarde, nos sentamos todos en mi terraza a tomar té y compartir historias. Era la familia que siempre había soñado tener, unida no por obligación, sino por amor genuino, respeto mutuo y la comprensión de que cada persona, sin importar su edad o circunstancias, merece dignidad. Eduardo me tomó la mano y me dijo: «Mamá, gracias por no renunciar a nosotros. Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar». Y yo le respondí: «Gracias por darme la oportunidad de ser no solo tu madre, sino tu maestra». Al final, todos aprendimos que el verdadero poder está en saber perdonar, especialmente perdonarse a uno mismo. La historia que había comenzado con abandono y humillación había terminado con redención y amor. Y aunque el camino había sido doloroso, no cambiaría ni un solo día de esos 5 años, porque me habían dado de vuelta a mi familia, pero esta vez para siempre.